Bueno, el próximo trabajo va a Hola, ser ¿qué tal? presentado por el magíster Augusto Bonelli Toro, que no es ingeniero en materiales, es ingeniero de sonido de la Universidad de 3 de Febrero, pero es magíster en ciencia y tecnología en materiales y especialista en ensayos no destructivos en el Instituto Sábato. Es docente en la Universidad de 3 de Febrero y actualmente becario en el Centro Atómico Constituyentes dentro de la División de Materiales Avanzados, trabajando en el desarrollo de control activo de partes rotativas. Bueno, Augusto. Bueno, muchas gracias. Muy buena la charla de Franco, me gustó mucho, sobre todo la parte de presentación de resultados. Me parece, adhiero a Franco, me parece que es fundamental. Bueno, con respecto a mi charla, yo voy a dar, se titula Estudio de la condición de herramientas de mecanizado de materiales compuestos utilizando emisión acústica. La realicé con Martín González Fuster y Martín Gómez como mis directores. El objetivo de este trabajo fue inferir el estado del proceso de corte en el mecanizado sobre paneles tipo sándwich de aplicación aeroespacial a partir de señales producidas por la emisión acústica. Vamos a hacer una pequeña introducción. Empezamos con las estructuras tipo sándwich o panel tipo sándwich. Nosotros tenemos un preimpregnado que es fibra embebida en resina, la cual disponemos en distintas orientaciones y eso constituye la cara de la estructura tipo sándwich. Luego colocamos una estructura tipo panal de abeja, la cual es muy liviana, y la adherimos con adhesivo y luego enviamos todo al autoclave para curarlo. Y eso sería nuestro panel tipo sándwich que se encuentra acá abajo a la derecha. Bueno, la aplicación de estos materiales es la industria espacial y aeronáutica, debido a que necesitamos un alto rendimiento mecánico, pero un bajo peso, es decir, necesitamos que las propiedades específicas del material sean buenas. Bueno, acá podemos ver un prototipo del satélite SAOCOM 1B, que fue los retazos que yo utilicé para mi tesis, y por otro lado tenemos un ala de un avión a la derecha. Bueno, la operación más común para el mecanizado de los paneles es realizar un agujereado de un diámetro menor al agujero que queremos realizar y luego un fresado para llevarlo a la dimensión que necesitamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos darle la mejor terminación que podamos. Porque si no le damos una buena terminación, puede ocurrir un delaminado y eso va en detrimento de las propiedades mecánicas de nuestro material. Bueno, ¿por qué realizaríamos mecanizado en este tipo de paneles? Bueno, por un lado, porque necesitamos vincular mecánicamente distintos elementos, por ejemplo, del SAOCOM, y por otro lado, necesitamos realizar agujeros pasantes para poder hacer el tendido de cables de la electrónica. Es importante destacar que el agujereado defectuoso constituye alrededor de un 60% de todos los rechazos que se producen en la industria, según bibliografía. Bueno, entonces se pone de relieve la importancia de los métodos de monitoreo y de control de procesos de mecanizado para la manufactura industrial. Se busca obtener un mejor control del proceso, lo cual va a redundar en el incremento en la calidad de los productos y la reducción de los costos asociados. En cuanto a la emisión acústica es un método de ensayo no destructivos que detecta los microdesplazamientos en la superficie, producto de lo que vamos a denominar una fuente de emisión acústica, que es una solicitación que puede ser mecánica, térmica, química o alguna otra propiedad física. La ventaja de este método de ensayo no destructivos es que tiene aplicación sobre cualquier material. Bueno, acá a la derecha muestro cómo es la cadena de medición. Por un lado tenemos el transductor de emisión acústica, el cual usualmente es un sensor piezoeléctrico. Luego tenemos toda la cadena de electrónica que nos permite acondicionar la señal, es decir, amplificarla y filtrarla adecuadamente para luego digitalizarla a partir de un conversor analógico digital y almacenarla y procesarla en la computadora.
Bueno, pasamos al método experimental. Se evaluaron diversas herramientas. Sobre estas herramientas se eligieron 3, una con mucho desgaste. Aquí podemos ver que la orilla de esta herramienta es muy grande y que está muy redondeado su filo. Por otro lado, tenemos la herramienta H2, que tiene una orilla más pequeña y está menos redondeada. Y por último tenemos H3, que es una herramienta que está prácticamente nueva, donde no tiene orilla y no está redondeado su filo. En cuanto a la probeta utilizada, como les comenté, utilicé retazos de los paneles del SAOCOM 1B. Estos estaban constituidos por multilaminados de CFRP de 24 capas, con una orientación que se muestra ahí, y un espesor estimado de 1,5 milímetros. En el núcleo fue de aluminio 50-52 en forma de panal de abeja, y la dimensión total del panel fue de 180 por 620, y se lo dividió en 2 secciones. En cada sección utilizamos 2 probetas que se dividieron a su vez en 2 secciones, y en cada una vimos una herramienta distinta. Se hicieron 4 agujeros por herramienta y se colocaron 2 sensores de emisión acústica que estaban fijos. En cuanto a la instrumentación, como les comenté, utilizamos 2 sensores de banda ancha de emisión acústica. Se adhirieron, como se puede ver en las fotos, con cinta tipo Kapton, y se utilizaron 2 preamplificadores de banda ancha con una ganancia de 20 dB. Y en cuanto a la adquisición de los datos, se utilizó una placa tipo PCI con una resolución de 18 bits y 5 megasamples de frecuencia de muestreo. En cuanto a los resultados, lo primero que se hizo fue evaluar un video que ahora les voy a mostrar y el código G de la CNC para poder dividir en distintas etapas el mecanizado. Cabe aclarar que nosotros, cuando utilizamos el método de emisión acústica, lo que hacemos es parametrizar las formas de onda obtenidas, y lo que obtenemos son distintos descriptores eléctricos y espectrales de la señal. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, podemos ver la energía que obtuvimos en la señal, es decir, el área abajo de la curva de nuestras formas de onda. Entonces, nosotros dividimos en el perforado, en una etapa estacionaria, en otra etapa de fresado y en una etapa de salida, a partir de este video y del código G que podía ver de la CNC. Aquí podemos ver el perforado y ahora está ocurriendo el fresado. Y estos son los sensores de emisión acústica adheridos con cinta Kapton. Bueno, lo primero que hicimos para poder ver las diferencias era evaluar la herramienta más desgastada y la herramienta menos desgastada. Aquí podemos ver que tenemos en la herramienta más desgastada, en H1, una gran acumulación de viruta. Esto se puede deber a que, debido a que la herramienta está más desgastada, genera más fricción, esa fricción aumenta la temperatura, la resina se ablanda y se acumula más viruta en la herramienta. Aquí podemos ver que la acumulación de viruta es muy baja o prácticamente nula. Con respecto a la geometría del agujero efectuado, podemos ver también que el acabado, la terminación del agujero realizado con H1 es mucho peor. Podemos ver acá que tenemos ciertos principios de laminación en el agujero, y podemos ver que el corte tiene mucha mejor terminación en el caso de la herramienta H3. Como les comenté anteriormente, nosotros vamos a analizar las señales donde se efectuaba el mecanizado de emisión acústica. Por un lado el perforado, por otro lado el fresado. Debido al tiempo que tenemos hoy, no puedo focalizarme en la parte de perforado. Lo que les puedo decir es que estas señales tenían una alta transitoriedad y una baja cantidad de muestras.
En cambio, el fresado presentaba un mayor grado de estacionariedad del proceso y tenía una mayor cantidad de muestras, lo cual lo hizo ideal para realizar este análisis y es lo que se va a mostrar en las diapositivas siguientes. Bueno, ¿cuál es el primer problema? Como yo les comentaba hace un rato, tenemos los dos sensores fijos, S1 y S2, y vamos realizando los distintos mecanizados. Eso va a hacer que en los sensores se vea con diferente amplitud esas señales. Entonces lo primero que tuve que hacer fue realizar una normalización de todos los parámetros a partir de un algoritmo de autoescalado. Se llevaron todas las señales y todos los parámetros entre 0 y 1, y luego se realizaron algoritmos de reducción dimensional. Perdón. ¿Qué es un algoritmo de reducción dimensional? Es un algoritmo que reduce una matriz con una alta cantidad de dimensiones, típicamente mayor a 3, en una matriz de 2 o 3 dimensiones. Nosotros con la emisión acústica utilizamos 15 parámetros distintos, por lo tanto el objetivo fue ver cuál era la información que nos aportaban esos 15 parámetros a partir de estos algoritmos de reducción de variables. Bueno, como les comenté, permite, por un lado, la visualización de los datos obtenidos en un espacio de menor dimensionalidad y, por otro lado, permite realizar procesamientos que requieren mucho tiempo de cálculo, optimizando esos tiempos como etapa previa, digamos. Se utilizaron 3 algoritmos de reducción de variables. Por un lado, el análisis por componentes principales, o PCA, el TSNI. El PCA se utiliza mayoritariamente para comportamientos lineales y lo que realiza es la maximización de la varianza entre los datos, lo cual permite separar las cosas que no se parecen y juntar las cosas que tienen un parecido, de alguna forma. Por otro lado, tenemos el TSNI, que trabaja muy bien para comportamientos no lineales y preserva las vecindades de alta dimensionalidad en nuestro nuevo espacio de pocas dimensiones, de 2 o 3 dimensiones. Y por último, un algoritmo que por un lado es de reducción de variables, pero también es un algoritmo no supervisado, es un algoritmo de clasificación no supervisado, son los mapas autoorganizados o mapas de Kohonen, que los llamamos SOM por sus siglas en inglés. Estos mapas son una red neuronal de una capa y permiten tanto el entrenamiento como la predicción de los datos. También utilizamos un algoritmo de clasificación llamado Random Forest, el cual es un algoritmo de ensemble que es un conjunto de árboles de decisión que permite tomar a partir de la votación la mejor clasificación de un determinado punto. Bueno, este es el primer resultado obtenido con el análisis por componentes principales. Podemos ver que se ven los clústeres, se pueden discriminar las distintas herramientas, pero también podemos ver que tiene una cierta mezcla. Luego, en el TSNI, podemos ver que los parámetros, los datos están más clusterizados, una herramienta de otra, pero se puede ver mejor, se puede visualizar mejor esto. Y por último, en cuanto a los algoritmos de reducción dimensional, el SOM permitió diferenciar en 2 dimensiones, no en 3, zonas muy claras donde había preponderancia de una herramienta y a su vez permitió clasificar los datos sin rotularlos, sin conocer cuál era cada dato, con un 90% de precisión a datos que no conocía. Bueno, el algoritmo de Random Forest se aplicó sobre el dataset original, permitió un entrenamiento con un 99% de clasificación correcta y en datos desconocidos logró un 97% de clasificación correcta. En cuanto al PCA y al TSNI, se evaluaron estos 2 algoritmos para poder estudiar la viabilidad en un dataset mucho más grande para ver si tenía sentido aplicar estos algoritmos y también se vio que se tiene una alta tasa de precisión
97 y 98 respectivamente para el entrenamiento, y 94 y 95 para los datos desconocidos. Bueno, las conclusiones serían que se realizó una medición buscando clasificar los distintos tipos de desgaste de herramientas, estudiando tanto la etapa de perforado como la de fresado. La etapa P no la mostramos, pero resultó inviable debido a su alta transitoriedad. La etapa F fue analizada mediante 3 métodos de reducción dimensional. El PCA y el TISNI permiten distinguir los clústeres de cada herramienta, pero el TISNI funciona un poco mejor, y esto también lo podemos ver en la clasificación que realiza el Random Forest, y el SOM permitió separar con un bajo grado de mezcla nuestro mapa de entrenamiento, el mapa que veíamos en 2D. Y la etapa de predicción logró una precisión del 90%. Por otro lado, el Random Forest permitió clasificar en todos los casos con un rendimiento superior al 95%, lo cual muestra que estos algoritmos son adecuados para el análisis de señales que hicimos. Y bueno, muchas gracias.